Diga a todos. Amén, excelente. Vamos a comenzar la clase teológica interactiva, el estudio de fidelización para los hermanos recién convertidos, recién trasladados, pero también a los hermanos maduros que están en la jugada. Excelente. Bienvenidos a todos los hermanos, hermana Eugenia, hermana Lilian, hermano Román, que está ya conectado con nosotros. Excelente. A todos los hermanos. Muy bien. A los hermanos que están acá, por supuesto. Hermana Juanita, hermano Jesús, hermana Claudita, hermano Diego está por allá. Excelente. Angélica, hermano Isidro. Excelente. Mire qué chévere. A todos los hermanos, que Dios les bendiga. Vamos entonces a comenzar con una oración. Y vamos a ver el tema que nos toca en esta mañana, que es el otro acto de adoración que nosotros hacemos cada vez que nos reunimos en el servicio de adoración. Entonces, les animamos a todos los hermanos que estén allí, que recordemos encender las cámaras, apagar los micrófonos y cuando tengamos alguna participación, poder encender el micrófono para poder compartir, para poder preguntar, exponer dudas, comentarios, todo, porque de eso se trata. Es una clase teológica interactiva, que estemos bien con esa interacción. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos y conectarnos para poder estar acá y así recibir la enseñanza, la clase, para poder crecer en gracia y en conocimiento. Te rogamos que nos guíes, que nos bendigas y que podamos aprender más y más. Y es en el nombre de Jesucristo que pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, amados hermanos, ¿qué tenemos para hoy? La oración. ¿Cómo? La oración. Hemos visto en los estudios de fidelización que hay actos que adoran a Dios en algo que llamamos el servicio de adoración. El servicio de adoración es esa magna asamblea del Rey en la cual hacemos un servicio a Dios para adorarle a través de 5 actos. Y ya hemos hablado del acto de la cena del Señor, hemos hablado de la alabanza creativa y hemos hablado solamente eso todo, ¿sí o no? Faltan 3. Faltan 3. Entonces, hoy comenzamos con el tercero, que es la oración. ¿Nosotros qué hacemos en un servicio de adoración? Nosotros cantamos, nosotros tomamos la cena del Señor, eso ya lo vimos. Pero también nosotros recibimos la palabra en la prédica. Eso no lo hemos visto. ¿Por qué eso es un acto de oración? Ese tema viene Dios primero pronto. Y también la ofrenda, la siembra generosa, porque eso es un acto de adoración. Eso lo vamos a ver también. Pero ahora, la oración. ¿Por qué la oración es otro acto de adoración? Pues vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y vamos a pedirle por favor a nuestro hermano Luis García, y aquí está el micrófono con todos los fierros, que la hermana Tita nos puede ayudar. Gracias, muy amable. Ahí está, excelente. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Y que pueda leer nuestro hermano Luis Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Luego de eso, que pueda leer nuestro hermano Román, que pueda leer por favor Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Y luego, aquí vamos a leer Apocalipsis 8, 4. Muy bien. Entonces, hermano Luis. 5:8. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Hermano Román. Bendiciones, ¿se me escucha bien?
Amén. Amén. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén. Gracias, hermano Román. Y ahora Apocalipsis 8:4 dice así: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son con las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? El incienso conocemos que es algo para poder quemarlo y es de un olor agradable. El incienso se puede ver en los rituales de adoración con los levitas en el Antiguo Testamento. Y hoy algunas religiones también utilizan el incienso porque eso es aromático, porque eso genera también en el cuerpo la sensación de tener una experiencia espiritual, una experiencia religiosa. Entonces, ¿qué significa en la palabra de Dios el incienso que se usaba? Ya el Apocalipsis nos revela, como bien dice su nombre, Apocalipsis significa revelación. ¿Qué es lo que es agradable a Dios? ¿Qué es lo que para Dios es como un olor grato y fragante, como el olor del incienso para nosotros los humanos cuando olemos que se quema incienso? Pues las oraciones. Eso es la oración para Dios. Mire qué poderoso esto. La oración es ese olor agradable. ¿A cuánto nos gusta oler bien? Amén. El olor es algo muy importante para los seres humanos. A nosotros nos gusta que esté todo oloroso, nos bañamos, nos perfumamos, limpiamos las cosas, que huelan bien, ya que esté todo perfumado, que esté fragante, porque a nosotros no nos gusta un olor pútrido, un olor terrible. Y nos dice, ¿a qué huele? A basura, no, qué horrible. Entonces, los malos olores son desagradables. ¿Qué generan los malos olores? Náuseas pueden generar vómito. Entonces, nadie quiere oler cosas desagradables, sino que queremos oler cosas agradables. Para Dios, eso es la oración de los santos. Mire qué poderoso esto. La oración es algo agradable a Dios porque es cuando nosotros juntos nos unimos para orar, para suplicar a Dios en nombre de Jesucristo, para poder dar gracias. Y ese acto de orar el Señor lo recibe como un olor fragante, como un incienso. Mire qué poderoso lo que nos dice aquí la palabra. Dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pero esto es muy específico. Las oraciones no de todo el mundo. ¿Cuántos vieron la película Todopoderoso con Jim Carrey? No. Ahí sale, excelente, ahí sale la creencia que Dios oye las oraciones de todo el mundo, pero lo que nos dice aquí la palabra es que las oraciones de los santos son agradables a Él. Son un incienso. Entonces, ¿quiénes son los santos? La iglesia, amén. Esos son los santos. Entonces, cuando nosotros nos reunimos para ofrecer a Dios un servicio de adoración, nosotros estamos ofreciendo incienso al Señor. Mira qué poderoso. No tenemos que quemar incienso como los levitas. Tenemos que orar. Así que sabiendo esto, ya la palabra nos está indicando entonces que efectivamente la oración es un acto que adora a Dios. Recordemos qué significa adoración: mostrar reverencia, obediencia, amar a Dios sobre todas las cosas. Adorar es esa veneración, suma veneración. Eso significa adorar, postrarse, rendir culto y pleitesía hacia la divinidad. Entonces, eso es adoración. La oración, ¿por qué es un acto de adoración? Porque es la muestra de que dependemos de Dios. Es la muestra de que estamos agradecidos con Dios. Significa que tenemos fe y confianza en Dios, por eso buscamos el nombre de Dios a través de la oración. Así que todo eso para Dios es algo agradable,
es un olor fragante como un incienso, porque demuestra, Señor, dependemos de ti. Y por eso oramos y oramos y oramos. Señor, que la gloria sea para ti. Por eso estamos orando. Entonces, la oración es agradable al Señor. Por eso es un acto de adoración. Mire que entonces lo que nos dice ahora la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14. Y ahora estamos viendo ahorita la oración dentro del culto. Porque nosotros hemos hablado bastante acerca de la importancia de la oración, acerca de cómo orar, acerca de la necesidad de la oración. Pero en esta mañana, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es comprender la oración dentro del culto. ¿Me explico? ¿Ya? Porque ya hemos hablado de la importancia de la oración, hemos hablado que hay que orar día y noche, usted tiene que orar, mantenerse conectado en oración a Dios. Pero lo que hoy estamos viendo es la oración dentro del contexto de la liturgia, o sea, del culto, del servicio de adoración, porque ese es uno de los 5 actos de adoración a Dios. Lo primero es agradable como incienso. Pero ahora, ustedes han visto que en otras iglesias, en denominaciones, en sectas, ¿cómo es el momento de la oración muchas veces ahí? Por lo menos podemos identificar 2 formas en que las religiones oran. Pueden haber un montón de formas, pero hay 2 más relevantes que podemos nosotros estar en su mayoría familiarizados. La primera forma es el rezo repetitivo de lo mismo, de una fórmula una y otra vez. ¿Sí o no? Esa es la primera forma que vemos en el mundo religioso de la oración. Y la segunda forma es una oración completamente abierta, completamente desordenada. Y aquí viene lo interesante, de que la primera forma de orar es mecanizada, es ritualizada. La primera forma de orar es seguir una fórmula y un patrón. ¿Cuántos fueron aquí católicos? No, sí. ¿Y qué significaba rezar el rosario? ¿Qué significaba eso? ¿Sí o no que cada pelotita, ¿cuántos Padre Nuestros eran que hay que orar? Cada chibolita era un misterio y entonces se tenía que hacer una cierta cantidad de oraciones de Padre Nuestros y otra cantidad de oraciones de ¿qué? A la Virgen, ¿verdad? Entonces, eso es parte de un ritual y eso hay que seguirlo. Entonces, una y otra vez. Entonces, las personas pierden el significado del Padre Nuestro en este caso y solamente lo hacen de manera mecánica. Miren qué interesante que ese es un extremo de la oración. Dios le enseñó a sus discípulos a orar. Los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Juan le enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos a orar. Y él entonces comenzó a explicar el Padre Nuestro. Y entonces viene la religión y agarra eso para que las personas comiencen a repetirlo una y otra vez de forma mecánica. Entonces, nosotros vemos que esa es una forma. Y la otra forma que hemos visto en las iglesias y las religiones, ¿cómo es? Que entra usted en el culto y están todos orando al mismo tiempo. ¿Sí o no? ¿Han visto eso? ¿O en video por lo menos? No, nadie. El hermano Isidro. Aquí nosotros oramos, pero uno está hablando, ¿verdad que sí? ¿Por qué es la diferencia? ¿Por qué está esa diferencia acá establecida? Mire qué interesante. Espéreme, hermano Isidro, levanta la mano para que se le lleve el micrófono y no se pierda de participar. Excelente. Entonces, la oración es, como efectivamente el hermano Isidro acaba de comentar, ordenada. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 14. En el versículo 15, dice así, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esto entonces se aplica a la alabanza que hemos visto los días anteriores. La oración debe ser con entendimiento. Cuando uno analiza todo el capítulo 14 de 1 de los Corintios, se da cuenta que hay muchas lenguas allí. Y entonces todos estaban hablando en lenguas y todos estaban hablando al mismo tiempo. ¿Cómo sabemos que estaban hablando al mismo tiempo? Porque Pablo dice luego, si alguien va a profetizar, está bien, pero que lo hagan 2 o 3 y por turno. Si él tiene que señalar que lo deben hacer por turno es porque están en un relajo, en un desorden, porque lo están haciendo al mismo tiempo. Entonces por eso Pablo le dice, hey, suave, es por turno, para que todos lo escuchen y lo entiendan. Porque si alguien llega y va a decir, suave, aquí están locos todos estos tipos, van a decir eso, dice Pablo. Entonces la oración no es como muchas iglesias del mundo que hacen esa oración. Esa oración no edifica, porque esa oración es individual y al mismo tiempo. Entonces se escucha un relajo, se escucha que todos están hablando al mismo tiempo. Entonces, dice la palabra de Dios que se haga todo en el servicio para edificación. Pero cuando todos oran al mismo tiempo, no hay edificación. Cuando la Biblia habla de edificación, está hablando de que uno ayuda a que el otro sea edificado. Eso significa edificación en la Biblia. Es que el uno ayude al otro a que mejore. Pero cuando nosotros oramos al mismo tiempo todos, entonces uno está orando, Señor, en el nombre de Jesús, y el otro está orando también. Y ojo, el otro puede estar orando en su mente otra cosa también. Por lo tanto, no existe un orden en esas formas de orar. La Biblia dice orar con el espíritu, sí, con emoción, con pasión, pero también con el entendimiento. Hay que orar entendiendo lo que se está orando. Entonces, cuando usted le suma el orden, cuando dice al final, 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden, está hablando de todo el servicio de adoración a Dios. Todo el servicio. Entonces, uno es el que preside la oración. ¿Qué hacemos todos entonces? Usted le suma el orden y le suma el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Entonces, cuando uno preside la oración o dirige la oración, ¿qué es lo que debemos nosotros estar haciendo? Debemos estar siendo guiados. Porque el que preside la oración está dirigiendo la oración. La Biblia insiste bastante en que seamos todos de una misma mente y un mismo parecer. Cuando oramos, también pasa eso. Estamos orando y entonces todos estamos siguiendo la oración. Tiene que concentrarse para eso. Y ahí entra el tema de la reverencia. Tiene que estar atento a lo que se está orando, porque la Biblia dice que la oración para que adore a Dios debe ser con entendimiento. Deben entender lo que se está orando. Tanto el que está siendo guiado como el que está presidiendo la oración deben tener entendimiento para que no haya desorden, para que haya una verdadera adoración. Entonces la palabra dice con entendimiento. ¿Cómo es orar con entendimiento entonces? Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios entonces. Mire lo que nos dice aquí en la palabra, siempre en 1 Corintios. En 1 Corintios 14:13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y si no hay intérprete, que se calle, siempre hablando de la oración. Mire lo que nos dice ahora acá la palabra. En Mateo,
capítulo 21, versículo 13. Y les dijo, está escrito así, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Qué pasa aquí? Ya hemos hablado de que la oración es un acto de adoración, es un olor agradable porque es un incienso a Dios. Y hemos hablado de los dos tipos principales de oraciones que hay en el mundo, que es el ritualista, fórmula, repetitivo, que es repetir Padre Nuestro tantas veces y de manera mecánica perdiendo el significado y la profundidad y limitado solo a eso. Cuando sí, Jesús enseñó a orar, pero hay muchas formas de orar en la Biblia. Y lo otro es de viaje completamente desordenado, relajo, no se entiende bien y hay solo pura emoción. Entonces, esa no es la forma de orar. Hemos hablado de eso también. Pero ahora hablemos de lo que Jesús habla aquí en cuanto al templo. Yo he escuchado muchas veces que al edificio no se le llama iglesia, sino tiene otra forma. Hemos hablado bastante, ¿cierto? De que la iglesia somos nosotros, ¿sí o no? Amén. El edificio no es ni el templo, ni el edificio no es la iglesia como antes. Pero algunas iglesias no le llaman iglesia ni templo, pero le llaman casa de oración. Algunos religiosos evangélicos le llaman al edificio casa de oración. Pero cuando aquí vemos casa de oración, ¿a qué se está refiriendo? Efectivamente se está refiriendo al templo de Jerusalén. El templo de Dios de Jerusalén en ese momento, antes de que la iglesia se estableciera. Jesús le llama casa de oración. Entonces, si al templo de Jerusalén Jesús le llama casa de oración, ¿a qué debemos llamarle casa de oración en el Nuevo Testamento? ¿A qué? Pregunto. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿A qué se le llama casa de oración? Si Jesús le llamó al templo de Jerusalén casa de oración, en el Nuevo Testamento, ¿a qué le llamamos casa de oración? ¿Al edificio también? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen no amén? ¿Cuántos dicen no sabemos, hermano? No, nadie. ¿Alguna idea por ahí? Bueno, voy a suponer que no sabe nadie, porque si no ya hubieran levantado la mano. ¿A qué le llama casa de oración Jesús? En su contexto, al templo. ¿Quién y cuál es el templo de Dios en el Nuevo Testamento? La iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia es la casa de oración. ¿Quién nos da a entender la palabra entonces cuando sabemos que al templo se le llamaba casa de oración y que nosotros ahora somos templo de Dios? Que nosotros somos casa de oración. No es el edificio la casa de oración. Somos nosotros la casa de oración. Y al decir, amados hermanos, que nosotros, la iglesia, somos casa de oración, significa que la iglesia permanece constantemente en oración. Amén. Así es permanentemente permanecer en oración a Dios. Porque la iglesia somos casa de oración. Ahora, cuando nos reunimos como iglesia, la oración es clave también. Nosotros somos iglesia cuando somos miembros de la iglesia, cuando estamos desde nuestras casas, pero también cuando nos reunimos como iglesia, ahí está la casa de oración. Allí está, no es el edificio la casa de oración, es la iglesia, nosotros, casa de oración. Y ahí vemos cómo la oración es clave en la adoración a Dios. Porque la iglesia, el templo, será llamada, dice, casa de oración. Casa de oración será llamada. Y cuando hablamos la Biblia de llamar a alguien por un nombre, significa identidad. Y la identidad significa la misión, la razón de ser y lo que hace una persona. Porque esa es su identidad. Entonces la iglesia, por ser iglesia, su identidad debe ser
un grupo de personas, una comunidad genuina de fe que vive en constante oración, que vive siempre en oración. Por eso dice la palabra, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, oren sin detenerse, oren, oren y oren. Así nos dice la palabra, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí vienen los beneficios de la oración entonces. Los beneficios de la oración. Dar gracias a Dios genera gozo. Estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Miren los beneficios. Y otro beneficio es que se va el afán, la ansiedad y la preocupación. Ese otro beneficio. Eso significa, amados hermanos, que cuando nosotros fallamos en la oración y en la acción de gracias, vivimos ansiosos, estresados y preocupados. Por lo tanto, si la casa de oración es una iglesia que permanece en oración constante y que la casa de oración es cuando la iglesia se reúne para orar a Dios, ¿por qué todavía muchos vivimos sin gozo y alegría? ¿Por qué muchos vivimos angustiados, ansiosos? Y eso es lo que nos exhorta la palabra de Dios acá. Mire lo que nos dice aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a rogarle a nuestra hermana Tita que pueda leer Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y luego nuestra hermana Meredith, Colosenses 4, 2. Filipenses 4:6. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Amén. Versículo 7, ahí nomás. Excelente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora Colosenses 4:2, nuestra hermana Meredith. Manténganse constante en oración, siempre alerta y dando gracias. Amén. Gracias, hermana Meredith. Ahí está, una iglesia en constante oración. Una iglesia que permanece siempre en oración. Entonces, ¿qué sucede cuando una iglesia es casa de oración? Es decir, permanece constante en oración. Esa iglesia entonces por nada está afanada. Y cuando hablo iglesia es que todos los miembros no están afanados. Dice, por nada estéis afanosos. Una iglesia que es casa de oración es una iglesia cuyos miembros no viven en afanes y ansiedades. No viven así. Sino que viven como en constante oración y acción de gracia. ¿Y cuál es el resultado? Eso lo dice el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará, guardará, va a cubrir el corazón, guardará sus corazones en Cristo Jesús. Este es el poder de la oración. Ahora, ¿cuál sería el resultado lógico de una iglesia que permanece en oración y que nos reunimos para ofrecer a Dios un servicio de adoración a su nombre? Que oramos. Desde siempre venimos aquí a orar a Dios, a hablar al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo debe ser esa adoración a Dios? ¿Cómo debe ser? Una iglesia que ora constantemente y viene aquí a orar a Dios, ¿cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su adoración? ¿Cómo se va a mostrar esa adoración? Se va a mostrar con gozo y sin ansiedades. Hermano Isidro, ahí le llega, correcto.
Así se va a mostrar una iglesia que sea una casa de oración constante. Hermano Isidro. Hermano Luis, es que la oración es una cosa bastante delicada, varón. Porque cuando usted, por ejemplo, usted dice, vamos a orar, viene la hermana Tita, viene el hermano Luis, viene el hermano Julio, en un solo relajo ahí. Ahora, ¿quién es el que lleva la oración? ¿Usted o nosotros los miembros? Entonces, ahí está, en muchas sectas existe eso, que dice, vamos a orar. Y ahí la oración no la lleva a usted en el púlpito, sino también los miembros están participando ahí. ¿Cómo están haciendo eso? Un solo alboroto, un solo desorden, un solo relajo, varón. No está, como dicen, esa oración centrada. No está, como dicen, en perfecta comunicación con el ser superior. Porque cuando usted lleva una oración, está comunicándose con el que hizo los cielos y la tierra. Gracias y buen día, varón. Amén. Gracias, hermano Isidro. Muy bien, enfatizando el orden de Dios en la adoración. Y además del orden de Dios en la adoración hacia su nombre, ¿qué se puede ver en una iglesia que sea casa de oración? Una iglesia que cuando se reúne a adorar a Dios está llena de gozo, llena de gratitud y tiene todos los afanes despojados. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Cómo vemos nosotros? Y esto se relaciona con la alabanza, como hemos mencionado, que muchas veces las iglesias de Cristo no tenemos esa pasión por adorar a Dios. Y no solo hablamos de la alabanza, sino también hablamos de la oración. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos alegres? Amén. Algunos pocos están verdaderamente alegres. ¿Pero por qué? Cuando uno mira un poco más, entonces los hermanos estamos en su mayoría afanados con lo que va a pasar el día a día. Estamos estresados. Y en vez de venir aquí y dejar todo eso y adorar con gozo, con alegría, nosotros tenemos todos los afanes en nuestra mente. Significa que no está haciendo de oración. Porque la Biblia me promete que si vivimos en constante oración, vamos a poder cumplir el mandamiento que dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué dice la palabra? Por nada. ¿O por qué hay que estar afanoso? ¿Por qué? Por nada. Ahí está, por nada. Entonces, cuando usted viene aquí y todos los afanes le impide adorar a Dios, entonces, ¿por qué no tiene alegría en la cántico? ¿Por qué no? Porque estoy desanimado. ¿Y por qué no le gusta adorar a Dios? Es que me desanimé. ¿Y por qué? Porque sus afanes son tantos porque no vive en oración constante. No es una iglesia casa de oración. No es un miembro que sea parte de una casa de oración. De lunes a sábado. Y cuando venimos aquí, como no tenemos esa práctica de oración constante, entonces oramos y como que no pasa nada. Nos olvidamos que efectivamente, como nos dijo nuestro hermano Isidro, estamos comunicándonos con el Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Nos estamos comunicando con Dios. Entonces estamos todos afligidos, estamos estresados, estamos angustiados, estamos afanados. Y como muchas veces somos malagradecidos, no hay gozo en el corazón. Porque Filipenses 4:6 me dice, por nada estés preocupado. Ora constantemente a Dios en oración y ruego. Y con acción de gracias. Porque estamos tan afanados en ver lo que no tenemos que olvidamos lo que ya tenemos. Estamos olvidando todas las oraciones ya contestadas por estar pensando en que me conteste lo que me hace falta. Y no hay una genuina acción de gracia. Entonces siempre está mal. Siempre el hermanito o la hermanita está mal, está angustiado, está afligido, está afanado, está ansioso. Siempre vive atribulado. Siempre vive atribulado. Nunca está alegre.
nunca está contento, nunca está agradecido, porque no está haciendo de oración. Así que cuando venimos aquí, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Padre Celestial. Oremos en el nombre de Jesús por todo. Entonces, no hay mucho efecto. ¿Y cómo se le mira el efecto? Que cuando oramos en el nombre de Jesús, amén. 1, 2, 3 dicen amén. O sea, es tanto el afán en la mente que ni el amén lo decimos. Tan fácil. Estamos apagados. Estamos muertos en delitos y pecados, ni quiera Dios. Estamos muertos porque no hay esa pasión, ni siquiera para decir amén. En las iglesias evangélicas están muy apasionados, pero no tienen razón, no tienen la sana doctrina y hacen un desorden y un relajo. Pero se podría decir que esa pasión y esa emoción es por la misma euforia que causa el relajo que se oye. Entonces esa oración es carnal. Pero si nosotros podemos apasionarnos con entendimiento, somos espirituales entonces. Porque ¿qué es lo que apasiona a la carne en el mundo? Lo que apasiona a la carne en el mundo son ¿qué? Las sustancias químicas, el movimiento, el baile, la bulla, el relajo. Eso es lo que apasiona a la carne. Entonces, si usted no puede apasionarse con lo espiritual, no es espiritual. Si usted no puede sentir gozo con lo espiritual, con el entendimiento, no es espiritual, es carnal. Y la mayoría de las iglesias, lamentablemente, son iglesias carnales. Son iglesias inmaduras. Son iglesias niñas, infantiles, espiritualmente, porque viven afanadas, pero porque no viven en constante oración. Por lo tanto, necesitan falsas doctrinas, iglesias, como las iglesias evangélicas, para sentir la emoción, para sentir el espíritu, pero el entendimiento no le genera emoción. La doctrina no le genera emoción. Entonces son carnales las iglesias así. Hermana, espéreme, ya le va a llevar el micrófono, no se preocupe. Excelente. Bueno, bendiciones. Yo cuando iba a la iglesia La Hermosa, allá en Estelí, a mí me daba risa porque de ver de que cuando empezaban los cantos se tiraban al suelo, se agarraban del pelo, se agarraban de las manos, era Sodoma y Gomorra. Y yo decía, Señor, ¿por qué hacen esto? Y me dice el pastor, es que para sentir el poder, dice, y la presencia del Señor, pero no esto no es presencia del Señor, esto es presencia del diablo, le digo yo, porque se tiraban al suelo, era un relajo tremendo. Perfecto, gracias por su testimonio. Ahí está. ¿Por qué hacen eso? Por lo menos eso fue sincero. Para sentir, dice, la presencia. Es decir, si no hacen eso, no sienten nada. ¿Ya? Si no hacen eso, no sienten ninguna presencia. Pero la presencia de Dios es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Es por fe, porque dice la palabra declara que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, el que se acerca a Dios, crea que le hay, debe creer que existe, debe creer que está presente. Cuando dice crea que le hay, significa creo que está presente aquí. ¿Y cuántos creen que Dios está presente? Amén. Con esa fe, entonces, ¿qué va a generar en nosotros? Un temor reverente. ¿Ya se fijó? Un gozo por alabar a Dios. Cuando usted piensa realmente que Dios está aquí, todas las cosas que nos pueden afanar resultan tan insignificantes, tan superfluas, tan mínimas, que se nos va el afán. ¿Ya? ¿Por qué? Por la presencia de Dios que genera gozo. ¿Y por qué? Porque creo que le hay y es galardonador.
Eso muchas veces nos falta, amados hermanos. Una oración de fe, una oración constante. Así que cuando oramos, ni el amén queremos decir, como que nos da vergüenza, nos da pena que los otros me escuchen que digo amén. O verdaderamente de lunes a sábado estamos mal. De lunes a sábado vivimos en pleito, vivimos en pecados. Así que venimos aquí como venimos a misa. Entonces venimos a la misa y ya. El que va a misa lo que tiene que hacer es llegar y ya está, cumplir, que estar dentro de la catedral. Ya cumplí. Aunque no tiene gozo, no tiene pasión, no tiene nada, tiene. Solo ya cumplí, solo está ahí presente. Entonces no, amados hermanos, no somos iglesia católica. Ya, no somos iglesia evangélica. Entonces, si estamos apagados o si estamos muertos en la oración, es porque nos está faltando fe. Y la fe viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Y ese es el otro acto de adoración que vamos a ver con la ayuda de Dios. Entonces puede haber turbulencia a nuestro alrededor, en nuestra vida, pero por nada estén afanados, sino presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego. Y venimos aquí, entonces ese afán se le quita porque está orando, porque estamos conectados, porque estamos en la presencia de Dios por fe. Y por eso damos gracias a Dios. ¿Y cuántos dan gracias al Señor? Amén. Ahí viene la alegría, ahí viene el gozo, ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios se mueve, la presencia de Dios se manifiesta cuando cree que le hay. Cuando tiene la fe, está convencido, tiene toda la certeza de que Dios está aquí. Amén. Entonces, amados hermanos, uno de los primeros pasos que debemos hacer para mejorar nuestra adoración a Dios en la oración es decir amén. Lo más fácil. Lo más fácil. Primer pasito pequeño para avanzar es que cuando hagamos oraciones, digan amén. Digamos todos amén. Porque eso significa una afirmación de fe positiva que me convence a mí mismo también. Primero, que glorifico a Dios, y dos, que me ayuda a aumentar mi fe. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y él dijo: si tuvieran fe ustedes. Entonces, como devolviéndole la pelota, ustedes son los responsables de creer. Porque como no creen, es por eso que tienen que decirle al Señor: aumentanos la fe. Y no creemos muchas veces porque no recibimos palabra. Y la palabra debe generar fe al usted decidir: yo creo en esto, está bien, confío, elijo creer en esto, me convenzo. Eso es la fe. Entonces, cuando oramos, pedimos a Dios, damos gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Cuando usted declara la palabra amén, primero glorifica a Dios. Primero le da la gloria a Dios. Y segundo, es algo que le ayuda a su misma fe. Porque usted dice amén. Es como decir: me lo creo, estoy seguro, lo confirmo, así sea. Conforme a la voluntad de Dios, así sea. Entonces eso se llama, incluso los psicólogos dicen, esto se llama declaración afirmativa, oración afirmativa. Entonces, eso nos ayuda a la misma fe. Pero si usted está apagado, está muerto, ni siquiera amén dice, entonces estamos mal. Con razón estamos siempre mal matados. Siempre angustiados, siempre afligidos, nunca está alegre. Jamás. Y eso no significa que vamos a vivir momentos duros en la vida, momentos de adversidad fuertes y tribulación, sino que estamos hablando de que todo el tiempo es así. Todas las semanas, todos los meses y todos los años, durante todos los años de la vida. Entonces es así, es su característica. Ahí estamos mal. Que si su forma de ser durante toda la vida sea apagado, deprimido, desanimado durante toda la vida, o ansioso todo el tiempo,
o que se queja por todo y de todo, todo el tiempo, y que es negativo y es pesimista todo el tiempo, ¿qué significa eso? Que nos falta oración, amados hermanos. Nos hace falta oración. Y mire lo que nos dice acá. Lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. En nuestras oraciones. Entonces, amados hermanos, ¿qué hemos visto para sintetizar, para poder ir concluyendo esta primera parte? Y luego el próximo domingo vamos a ver lo otro, la segunda parte con la ayuda de Dios de lo que es la oración. ¿Qué hemos visto entonces? Hemos visto que la oración es un acto que adora a Dios. ¿Por qué? Porque glorifica a Dios, porque significa que confiamos en Él, porque nuestra fe está en Él, en el nombre de Jesús. Le damos la gloria a Dios porque nos dirigimos al Padre en nombre de su Hijo Jesucristo. Es un olor grato y fragante porque es un incienso ante el Padre Celestial. Nuestras oraciones, las oraciones de los santos son agradables a Dios, por eso es un acto de adoración a Dios. Eso lo vimos, eso lo estuvimos viendo hoy. ¿Y qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo que la oración puede ser mecánica, repetitiva, o puede ser un relajo y un desorden que solo genera euforia. Ninguna de las dos. La palabra dice orar con el Espíritu, sí, pero también orar con el entendimiento. Entonces nosotros oramos de forma ordenada. Todos deben estar atentos, concentrados lo que se está orando. Con entendimiento orar, el que preside la oración, y con entendimiento seguir la oración para finalmente decir amén. Lo que Pablo dice, ¿cómo dirá el amén la persona que no te está entendiendo? Entonces debemos orar con entendimiento, el que preside, para que todos entendamos. Entonces ahí viene el orden. Y de esta forma, decir amén. ¿Y hablamos de qué? De que muchas veces nos hace falta la alegría, el gozo, porque nos hace falta acciones de gracias en oración. Tanto en el culto como en el círculo de oración, como en nuestras casas. Y nos hace falta ofrecer a Dios todas las peticiones. Dice presentar a Dios peticiones en oración y ruegos con acciones de gracias. ¿Para qué? Para que la paz de Dios nos llene el corazón. Y dijimos de que el cristiano que nunca tiene paz y que necesita irse a la montaña del Tíbet para encontrar paz, entonces significa que no está en constante oración. Porque somos iglesia, templo, y eso es casa de oración. No nos olvidemos de esto, amados hermanos. Casa de oración significa miembros que permanecen de forma constante en oración, y por eso no vive atribulado. Pero si no vive en oración, vive siempre atribulado. Vive siempre mal. Siempre, siempre, siempre mal. Y nunca está satisfecho. Es siempre un gran descontento en lo profundo del corazón. Un gran descontento siente siempre. Un gran vacío siente siempre. Terrible, mire. Terrible. Hermana Eugenia García. Pregunta, duda, comentario. Hermana Eugenia, Sí, ahora sí. Hermana Eugenia, ahora sí. un comentario, hermano. Eso es cierto. Como dicen los evangélicos, vamos a ocupar esa palabra, pero creo que deberíamos de ocuparla también nosotros, un testimonio. Yo antes vivía ansiosa, con ansiedad, y vaya la redundancia, con depresión. Todo me afectaba. No digo que aún todavía en ciertas situaciones me afectan, ¿verdad? Pero gracias a Dios, como ahora, te doy gracias a Dios de ahora escudriñar más las escrituras, oír más prédicas todos los días y estar en constante oración, para estar ahora con ustedes en el staff y ser miembro de la IDC, la familia de Dios.
me ha ayudado muchísimo en el crecimiento espiritual, y ahora oro más y más cada día, en la madrugada, en todo momento, y eso ha llenado bastante y me ha quitado mis ansiedades, mis depresiones, que mis hijos son testigos y mis nueritas, las depresiones que yo vivía, mi papá, mi mamá, y que ahora han disminuido en gran manera. Gracias a Dios por vivir en constante oración y escudriñar y leer la Biblia todos los días. Gracias a Dios le doy, y a todos, a mis líderes también, que nos han enseñado estas tremendas clases, que hay que ponerlas en práctica, y Dios nos va a bendecir siempre en nuestra vida, en todo momento. Ese era mi comentario, hermano. Bendiciones. Amén. Gracias, hermana Eugenia. Así es. Cuando vivimos en esa constante oración, vivimos confiados. Tenemos que habitar confiados. ¿Cómo dice el Salmo? ¿Cómo dice el Salmo? El que habita al abrigo del Altísimo. No el que visita, sino el que habita. Es algo permanente, es algo constante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará, y comienza a decir todas las cosas que le libra a Jehová. Entonces, ¿cómo él habita? El salmista, ¿cómo habita? Habita confiado. Mire, entonces cuando usted habita con fe, cuando usted habita confiado porque vive en constante oración, usted viene aquí o nos conectamos y el gozo sobreabunda. Ya, no trae el afán. Ay, es que dejé tal cosa pendiente. Nada que ver. O sea, esa cosa pendiente es tan insignificante comparado con que estamos en su presencia. Amén. Estamos en su presencia. Entonces lo demás es insignificante. Si yo agarro las cosas de esta vida demasiado, eso significa que yo no estoy teniendo la fe en la presencia de Dios. Y estoy menospreciando la presencia de Dios. No estoy valorando la presencia de Dios. No tengo la fe suficiente. Entonces, por eso es que me preocupan más otras cosas. Por eso me lleno de mucha ansiedad muchas veces. Eso es lo que pasa, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser una iglesia que avanza en esta fe, en esta confianza en Dios. Y no ser como muchas iglesias que son iglesias infantiles, iglesias inmaduras. ¿Y cómo son las iglesias infantiles y las iglesias inmaduras? Son iglesias carnales, que viven enojados, que viven peleando. ¿Cómo son las iglesias infantiles? Viven quejándose por todo y de todo. Viven afanados, angustiados, siempre están emproblemados, siempre están atribulados, son negativos, son pesimistas. Dicen, ay no, esa es una iglesia inmadura e infantil. Entonces, debemos de crecer. ¿Cuántos años usted y yo tenemos de bautizado? Eso le luce al recién bautizado, amados hermanos. Le luce al recién bautizado. Que tenga un año bautizado el hermanito, está bien, le luce. ¿Y qué vamos a hacer? Un año de bautizado. 2 años que tenga de bautizado. Le luce vivir así, que se le olvida orar, que no tiene ese hábito arraigado de la oración todavía, y por lo tanto vive así, vive todo atribulado. Pero si usted tiene 5 años, hermano, no puede ser. Si tiene 10 años de bautizado, si tiene 15 años de bautizado, si tiene 20 para arriba, sí, correcto. ¿Cuántos aquí, de los que están aquí, puede levantar la mano, tiene menos de 5 años de bautizado? Hermana Meredith tiene menos de 5 años de bautizado. Solo ella. Eso significa que los demás tenemos más de 5 años de bautizado. Entonces, la hermana Meredith, si a veces se desliza en esto, tendría algo de comprensión porque tiene 5 años. Pero los demás que estamos en 10, en 15, en 20. Entonces no hemos crecido nada. Hemos sido asistentes de este lugar, del edificio y nada más. Asistentes. Aquí vengo a asistir nada más. No ha crecido nada. No ha crecido. Entonces, tenemos más de 5 años. Tenemos que ser fuertes.
en la fe. En la fe. Confiar en la oración de fe a Dios, para gloria de Dios. Mire qué poderoso. Entonces, amados hermanos, hemos llegado al final de la primera parte, que es la clase teológica interactiva, el estudio de fidelización para recién convertidos, recién trasladados y avanzados, que son los hermanos maduros. Entonces, vamos a ver, hermana Lilian. Ahí está la hermana Lilian, excelente. Entonces, de todos los recién bautizados, recién reconciliados, solo la hermana Lilian está. Se supone que este estudio es para los recién bautizados, los recién reconciliados y los recién trasladados. Pero solo está la hermana Lili Sousa. Le manda saludos, hermana Lilian, la hermano Isidro, aquí. Ah, excelente. Pero de ahí todos los demás estamos más avanzados. Mire, ahí están dos hermanos del staff, servidor. Hermanos de años. Gracias, hermano Isidro, dice la hermana Lilian Sosa. Excelente. Entonces, de ahí estamos más avanzados. Sí, correcto. Entonces, vamos a hacer la oración de conclusión de la primera parte de la clase y luego nos preparamos con unos 15 minutitos de preparación para entrar al servicio de adoración. Oramos. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar esto muy importante como es la oración. Ayúdanos a poder practicar la oración para que nuestra fe en ti aumente sabiendo que tú estás con nosotros. Habitamos en tu presencia para poder suplicarte cualquier cosa y darte gracias y así la paz venga de ti, que nos cuide el corazón y que nos llene de gozo. Te rogamos todo y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Excelente, entonces tenemos unos minutitos de break para hacer